En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de San Marcos Evangelista. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Bien, primero que todo les explico, tenemos aquí la fiesta de San Marcos Evangelista. Marcos no es un discípulo o no es un apóstol de Cristo, no pertenece a los 12, pero es un apóstol de Pedro. Esto es un apóstol de Pedro, o sea, cuando Pedro empezó el tema de la evangelización, se le unió Marco, a quien Pedro siempre consideró como un hijo. ¿Por qué lo consideró como un hijo? Porque lo engendró a la fe. ¿Listo? Lo engendró a la fe, lo bautizó, lo engendró a la fe en Jesucristo, entonces se convirtió como el padre de la fe, y por eso dice: lo saludo a mi hijo Marco. ¿Listo? Aquí está en esta carta. Pero aquí hay un dato bien bonito, o hay varios detalles bien bonitos. La primera, y es que nos habla de la humildad. Que el trato mutuo, o sea, que en su trato mutuo la humildad esté presente. Yo siempre lo he dicho, no hay nada más bonito que una persona humilde. A los soberbios los aborrece el Señor. Y no solo eso, pues conversar con una persona que sea soberbia es muy maluco, porque se cree mucho, porque aparte de que se cree mucho, también podemos decir pues que es una persona sobrada, que es una persona que dice que se las sabe todas, que es capaz de manejarlo todo. Y eso no está bien, eso no está bien visto. Por eso nos está diciendo Pedro: seamos humildes, que su trato sea humildad, ¿sí? Y los humildes se les concede la gracia de Dios. Hay personas que de pronto son muy sobraditas, que son muy orgullosas. Yo decía en una misa en Semana Santa que una vez vi un TikTok que me gustó mucho, que decía: entré al gimnasio como para recuperar mi autoestima y ahora quiero salirme de él para recuperar mi humildad. Claro, porque es que hay gente que va cogiendo como cierta fuerza, como cierta en algún lugar, y ya se creen sobrados, que se las saben todas, que lo manejan todas, y se les olvida que también estuvieron abajo. Entonces se vuelven soberbios. El hecho, y yo les invito a todos, si usted sabe algo, si usted sabe un arte y lo domina muy bien y lo hace muy bien, pues no se crea saberlo todo. Sea humilde en decir: sí, no, yo domino esto. Pero esto no significa que usted es más grande, que usted es más importante, que usted es mejor. Eso lo único que significa es que usted tiene una gracia que el Señor se la dio, porque se la dio el Señor, y que esa gracia la pone al servicio de aquel que la necesita. No hay problema. Aquel que necesita esa gracia, usted se dispone para recibir y para ayudar. O sea, no hay mucha dificultad en eso. Entonces, yo los invito, como a la luz de esta primera lectura y de esta primera palabra, es: seamos humildes, seamos bien humildes.
Si tú tienes dinero, sé humilde. Si tú tienes algún conocimiento, sé humilde. Si tú tienes un talento, sé humilde. Y en la humildad se demuestra mejor la sabiduría. En cambio, en la soberbia se demuestra una persona arrogante, orgullosa y no sabía nada. Realmente no sabía nada. Por más que sepa cosas, la gente no te va a ver bien, porque la gente va a notar ese grado de soberbia, de orgullo, y no va a hablar bien de ti. Entonces, entre más tengas, entonces desarrolla más tu humildad. Y les voy a decir algo, cuando actúan con la humildad, se aumenta la gracia. Cuando tú tienes un talento, cuando tú tienes una virtud y tú eres humilde, esa virtud, ese talento aumenta más, porque lo que hace la humildad es concederte más bendiciones. Pero cuando tú no eres humilde, ese talento, esa virtud se estanca, no avanzas, porque el orgullo no te deja avanzar. Así que mucho cuidado. Y otra palabra que me gusta que está aquí es esta que dice, estén alertas, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Esto, eh, 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 mucho cuidado con eso. Esto, nuestro enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Qué significa? Que vamos a estar siempre alertas por donde el enemigo me ataca. Estemos bien alertas, hagamos un buen examen de conciencia y sepamos por dónde el enemigo nos ataca a nosotros. ¿Cuál es ese punto donde nosotros nos sentimos atacados por el enemigo? Cada uno es atacado en diferente manera. Entonces revisa cuál es tu punto. ¿Cuál es ese punto donde usted dice, wow, por aquí me ataca el mal y yo tengo que trabajar esto? Yo tengo que trabajarlo y tengo que revisar, porque por aquí el demonio me está atacando y me está haciendo caer. Así que ser sobrios, estar despiertos. ¿Cuál es ese punto débil? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Miren, miren la palabra que dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Quienes crean en Dios, quienes estén con el Señor, aumentará su vida de gracia y les pasarán milagros. Y si ya vieron un milagro hoy, si en tu vida has visto milagros, pues yo te digo, sigue creyendo en Dios, porque van a haber más milagros. Cuando crees, cuando te humillas, cuando eres humilde, vas a ver grandes milagros. Y ese es el Evangelio de hoy. El Evangelio es un Jesús que manda a predicar a los apóstoles, vayan y anuncien. Y aquellos que crean, y creer significa, creer en la palabra de Dios, significa, hombre, yo sé que Dios es el Mesías y Él me está invitando a ser humilde, pues yo le creo, y creer significa practicar eso que yo creo. No basta solo con creer. ¿Cómo sé yo que estoy creyendo? Cuando lo practico. Cuando realmente lo que escucho lo practico, digo, tú crees. Y tú crees porque escuchas y practicas. Entonces, cuando yo practico aquello que escucho, voy a recibir milagros en mi vida. Hay gente que quiere milagros, pero cree en Dios, pero no practica la palabra de Dios. Cree en el amor de Dios, pero no practica el amor de Dios. Entonces no ve muchos milagros. Este es un consejo bien importante. Tú quieres ver la gloria de Dios, entonces cree en Dios. Y empieza a creer practicando. Toda la palabra, practícala. Todos los mandatos que el Señor nos dice, practícalos. Y seguro que así vas a ver grandes milagros en tu vida. Hay una frase que dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y creer se demuestra en la práctica. No es solo Señor, Señor, es ponernos a trabajar, es ponernos a practicar. Y cuando trabajas para el Señor, cuando crees en la palabra y la pones por obra, vas a ver grandes obras, vas a ver grandes milagros en tu vida. Así que pidámosle pues al Señor hoy que nos regale la gracia, la virtud de la humildad
y que entre más humildes, ya entre más talentos y más gracias sean derramadas en nuestra vida, podamos ser más humildes. Que nos regale la virtud de creer, escuchando esa palabra de Dios y practicando eso que estamos creyendo. Y así vamos a ver la gloria de Dios y lloverán bendiciones en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.